Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Como todos los jueves, tenemos un tema de suma importancia. El día de hoy vamos a hablar sobre los trasplantes de córnea. Todo el mundo hemos escuchado en alguna situación o conocemos a alguna persona que está en alguna lista de espera o que requiere potencialmente un donador. Existen varios tipos de donadores, como ya lo hemos comentado en otros webinars, los que son los donadores vivos y los donadores cadavéricos. Y justamente, pues hay diferentes tipos de órganos que se pueden trasplantar. Ya habíamos platicado de los riñones, en algún momento platicamos de hueso, y pues justamente el día de hoy vamos a hablar sobre los trasplantes de córneas. Cada vez más personas requieren de este tipo de trasplantes para poder tener una mejor calidad de vida y sobre todo para continuar con una buena expectativa dentro de sus ámbitos cotidianos. Y para ello, pues justamente existen los especialistas como la doctora Laura Valencia. La doctora Laura Valencia es egresada del Hospital General de México, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujano oftalmólogo con una especialidad en trasplante de córnea. Actualmente la doctora forma parte del Comité de Trasplantes del Hospital Médica Campestre. Doctora Laura, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida a este webinar Serie Salud y Felicidad. ¿Cómo está? Hola, doctor. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y agradezco la invitación a este webinar que realmente creo que va a estar muy interesante. Espero que sea el agrado de todos. Muchas gracias, doctora. Pues se generan muchas dudas, ¿no? Sobre todo el tipo de trasplante de córnea. Tal vez conocemos un poquito más la cuestión del renal por la difusión que se ha realizado, pero no debemos dejar a un lado el trasplante de córnea, que tiene sus ventajas, obviamente, y sus bondades, y sobre todo el beneficio que tiene para los pacientes que día a día esperan una llamada con un trasplante. Claro que sí, de hecho es muy importante el trasplante de córnea y pues se ha dejado un poquito a lo mejor de lado, pero bueno, no resta importancia a diferencia de los pues pacientes que requieren de algún órgano. Digo, estamos bien conscientes que en México tenemos pues una lista de espera larga, tanto de riñón como de córnea también, pero bueno, pues ahorita vamos a tratar este tema y pues bueno, también tratar de hacer conciencia, ¿no? Sobre la donación, que es muy importante. Eso es lo más importante, doctora, crear la conciencia, concientizarnos de que en algún momento de nuestra vida es necesario trascender, pero dejar acá atrás un legado y ese legado justamente puede continuar con la otra persona. Bueno, Gracias. doctora, pues bienvenida, la escuchamos. Vamos a empezar con este tema que en lo particular me apasiona y que pues me he dedicado ya algunos años a hacer esto de trasplante de córnea. Entonces, pues vamos a empezar primero con, pues ahora sí, con cosas básicas, porque a veces pues no sabemos, sobre todo a lo mejor público general que nos ve, pues qué es la córnea. Hay a veces pues dificultad en a lo mejor ubicar bien las estructuras de este órgano maravilloso que es el ojo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con que la córnea pues es esta estructura anterior transparente que tenemos aquí en el ojo. Es, pues básicamente es como una lente, es nuestra primera lente del ojo y tiene dos funciones muy importantes. Una es la visual, que nos permite el paso de la luz y las imágenes hacia el ojo, y la otra es de protección del medio externo, ya sea infecciones, a traumas, y resiste, bueno, tiene cierta flexibilidad y resiste hacia los golpes, pero, pues bueno, de las funciones más importantes es la cuestión visual. Entonces, esta córnea
Bueno, es una estructura transparente, está compuesta por 5 capas, después vamos a hablar un poquito de ellas. Y como había mencionado, su función principal pues es la cuestión de dejar pasar la luz, imágenes hacia adentro del ojito. Esta lente tiene un poder pues muy alto, tiene 42 dioptrías, que junto con el cristalino, que es esta estructura que está acá adentro, esta lente tiene un poder de 20 dioptrías, conforma un poder total del ojo de 60 dioptrías, en lo cual significa que, bueno, el ojo humano tiene un poder muy alto de refracción que nos permite ver, pues, también a largas distancias. Y la luz, pues, bueno, viaja a través de la córnea, pasa por el cristalino y llega hacia una estructura que se encuentra en la parte posterior del ojo, propiamente en la retina, que es una zona de especialidad que se llama mácula. En esta zona hay células de alta especialidad que lo que hace es traducir esas imágenes en impulsos nerviosos, y estos, a su vez, estos impulsos nerviosos viajan hacia el nervio óptico por el cerebro y llegan hacia la corteza occipital, que es la parte posterior del cerebro, y ahí propiamente es donde se produce el fenómeno de la visión. Entonces, como podemos ver, pues es un proceso sumamente especializado, y todo empieza desde la córnea, o sea, desde esa estructura pequeñita, transparente, que es como lo decimos coloquialmente, es nuestra ventana hacia el mundo exterior. Si esa ventana está sucia, no sirve, pues no nos va a permitir el paso de la luz. Así también, bueno, si algo de las demás estructuras están alteradas, pues también vamos a tener problemas con el proceso de visión. Pero todo empieza desde tener una córnea sana y transparente. Siguiendo con conceptos para poder entender y de ir desmenuzando este tema, hablamos de qué es un trasplante. El trasplante como tal es una transferencia de un órgano, de tejidos o de células de una parte del cuerpo a otro o de un individuo a otro y que se integran al organismo. El trasplante de córnea, o también conocido como queratoplastía, es la técnica quirúrgica que consiste en remover la parte de la córnea dañada y reemplazarla por una córnea transparente obtenida de un ojo donador. La queratoplastía o trasplante de córnea es la técnica de trasplante más realizada y con mayor éxito. ¿Por qué? Porque esta, al ser un tejido que carece de vasos, o sea, de venas, pues nos da un componente, digamos, un beneficio inmunológico, que no es necesario tener una medicación, a diferencia, por ejemplo, de un riñón que tiene que estar siempre con medicamentos inmunosupresores para que pueda ser aceptado el órgano. En este caso, la córnea, al no depender de sangre, al no tener vasculatura, pues nos da ese beneficio que no, bueno, sí puede presentar rechazos, pero es menos que un órgano, mucho menos. Y sobre todo que no depende de estar siempre con medicación para que el tejido sea aceptado. En cuanto a la historia del trasplante, tenemos que el primer trasplante exitoso que se hizo en humanos fue en 1905. Esto fue por el doctor austriaco Eduard Konrad Sirm, en el cual se realizó un trasplante en un campesino que había sufrido de una quemadura bilateral, y se trasplantó de un niño que había perdido su ojo por una herida penetrante, pero que no afectó la córnea. Entonces, de esa córnea se obtuvieron 2 segmentos para poder trasplantar ambos ojos del campesino. Y bueno, en este caso solamente uno de los ojos pudo mantener la transparencia hasta que falleció esta persona. El otro ojito, bueno, no fue aceptado satisfactoriamente, pero al menos
se pudo recuperar de un ojo, y fue la diferencia entre estar pues prácticamente ciego a tener un ojo funcional. Después, en 1913, el doctor Filatov en Rusia hace su primer trasplante de córnea exitoso, y es la primera vez que realizan trasplantes de humanos, pero ya obteniendo tejido de cadáver. Anteriormente se utilizaban ojos de pacientes vivos, pero que habían perdido, digamos, la función por alguna situación, generalmente por traumas, como fue en el caso del niño. O sea, no es de que quitaron un ojo funcional, sino simplemente un ojo ciego, que en el cual la córnea había estado intacta. Eran los ojos que se utilizaban, pero pues para que sucediera eso eran pues sumamente difícil obtener este tejido. Entonces, este doctor obtiene por primera vez córneas de cadáveres y empezó a realizar esta serie de trasplantes, y junto con sus colaboradores, para el año de 1938 ya habían realizado 537 trasplantes, de los cuales 150 se mantuvieron transparentes, lo cual pues fue realmente algo pues revolucionario. Y bueno, ubicándonos ya un poquito más en nuestro país, en 1933 el doctor Juan Luis Torroella fue el pionero en la cirugía de trasplante aquí en el país, y él realizó sus estudios y sus colaboraciones quirúrgicas en el Hospital General de México. Para 1940, el doctor Feliciano Palomino Dena, que estaba en el Hospital Militar, hace también estudios en trasplantes en humanos y en animales también. Para 1942, el doctor Antonio Torres Estrada realizó 22 trasplantes de córnea, reportando pues muy buenos resultados. Digo, ya había habido alguna experiencia, entonces pues bueno, se siguió haciendo este tipo de cirugías aquí en nuestro país. Y para 1975, con ya varios pues doctores cirujanos haciendo la técnica de trasplante en nuestro país, en el gobierno de Luis Echeverría se forma el primer banco de ojos en México, y fue ubicado en lo que es ahora el Hospital de Joco. Entonces, pues bueno, esto es poniendo en contexto de la historia propiamente de nuestro país. Pero bueno, ahora, ¿cómo estamos de manera actual? Estos son datos totalmente al día de hoy. Tenemos que a nivel nacional tenemos pues pacientes en lista de espera. Si podemos notar, el que mayor pues número de pacientes son pacientes que requieren de un trasplante de riñón, con 16,365, lo cual pues es una cifra sumamente alta. Y le sigue córnea con 3,983. Aunque es una cifra pues mucho menor, no deja de ser importante. Y son pues los dos tejidos, bueno, el riñón es el órgano que requiere más, pues ahora sí que más donadores, y seguimos con córnea. Y en la actualidad, pues bueno, llevamos hasta, o sea, lo que va del año, van 1,633 trasplantes de córnea. Ahora sí que es lo que más se ha realizado, y es lo que veníamos diciendo, que es la técnica que más se realiza, porque tenemos pues más, pues a lo mejor más disposición de obtener tejidos que de obtener órganos. Sin embargo, bueno, aquí hago el énfasis de que es importante tener esta cultura de donación para poder abatir pues toda esta lista de espera que tenemos. Y bueno, siguiendo, pues también se preguntarán, bueno, ¿qué padecimientos requieren de un trasplante de córnea? Pues de las enfermedades o padecimientos de la córnea que más comúnmente requieren un trasplante, bueno, son los siguientes. En primer lugar, el queratocono, que es una deformación de la córnea. Si vemos aquí en la primera imagen del lado izquierdo, vemos aquí que la córnea, bueno, no tiene una forma redonda, tiene una forma más bien, pues, como en cono, o sea, en piquito. Entonces, esa es una deformación que va siendo progresiva, que va deteriorando la visión del ojo. Nos da como consecuencia miopías y astigmatismos muy altos y difíciles de corregir,
que al principio, pues bueno, se pueden corregir con lentes normales de armazón, pero conforme va progresando, pues cada vez va siendo más la graduación y más difícil de corregir, entonces van requiriendo ya de lentes de contacto, que pueden ser rígidos o en su caso ya más extremos, pueden ser lentes esclerales, y a veces que llega a ser ya tanto el deterioro que, pues bueno, ya hay un adelgazamiento severo, hay una deformación importante, la visión cada vez más, pues más deteriorada, al punto en que pues dejan de poder hacer sus actividades laborales. Y es que esta enfermedad afecta a pacientes, sobre todo jóvenes, inicia más o menos en la adolescencia y pues bueno, va avanzando y cuando llega a una etapa pues ya más avanzada, digamos que el paciente está en un promedio entre los 25, 30 años, está en una etapa completamente laboral y pues muchos de ellos requieren pues dejar sus actividades porque ya no la pueden hacer, porque no se puede corregir ya con nada. Entonces, pues lo que sigue es hacer un trasplante. Entonces, esto va a consistir en recambiar la parte de la córnea afectada y poner una córnea sana con el fin de tener una córnea pues más regular, una córnea sana que no se esté deformando y posteriormente, pues bueno, muy probablemente requieran de algún tipo de lentes para que se puedan corregir adecuadamente ya su visión al final del seguimiento. Y la segunda entidad más frecuente que requiere de trasplante es la queratopatía bulosa. Esto generalmente se da después de alguna cirugía intraocular, como es a veces cirugías de catarata o cirugías de glaucoma, y que por alguna situación, pues bueno, su córnea no pudo, pues digamos, como aguantar la cirugía. Entonces empieza a deteriorar y empieza a haber una opacificación y formación de ampollas, lo cual va siendo progresivo y va formando cicatrices y va bajando visión y también pues es una enfermedad en la cual pues también va provocando dolor. Al tener ampollas en el ojo, pues es una situación que provoca mucho dolor. Entonces, bueno, también es necesario el recambio de córnea. Seguido de, pues bueno, ya los menos casos afortunadamente son cicatrices que pueden ser por infecciones, que pueden ser diversos, pueden ser por bacterias, por virus o por hongos, y generalmente cuando llega a ocurrir alguna infección se asocia mucho a lentes de contacto, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los lentes de contacto blandos, que es muy común en la población que se usen los lentes de contacto y que no tengan una adecuada limpieza. Eso es bien importante, que si usan este tipo de lentes, en sí cualquier tipo de lente de contacto, pero más los blandos, como son demasiado cómodos, hay veces que se quedan pues con ellos semanas, a veces meses enteros sin quitárselos para nada, lo cual es totalmente un error y lo cual nos puede llegar a tener alguna infección que puede ser sumamente grave, desde úlceras hasta abscesos, y pueden, en el mejor de los casos, formar una cicatriz como la que vemos aquí en esta imagen, en la córnea, en la porción central, que bueno, en este caso, pues si se llega a controlar la infección, pues bueno, nos queda la cicatriz. ¿Y qué hay que hacer? Pues bueno, un trasplante, pero en el peor de los casos se puede llegar a perder el ojo, entonces sí hay que tener mucho cuidado, tener sobre todo la limpieza adecuada. Digo, no es que no se deban de utilizar los lentes, simplemente tener la precaución de tener todos los cuidados que esto conlleva por salud visual. Y bueno, también pueden ser cicatrices por algún trauma, alguna quemadura, alguna herida, y nos puede condicionar pues a tener una cicatriz pues ya sea en el centro o a veces en toda la córnea, que nos pone pues en riesgo nuestra visión.
y pues ahí hay que hacer también un recambio. Y por último, lo menos frecuente son un grupo de enfermedades que se llaman distrofias, en la cual pues es una enfermedad genética que se puede presentar en diferentes edades. Hay muchos tipos de distrofias y esto se relaciona también en las capas de la córnea en la que esté. Pero bueno, de las distrofias, la más común es la distrofia endotelial de Fuchs, que afecta generalmente más a mujeres después de 60 años y es algo muy similar al cuadro de la queratopatía bulosa. Entonces, la córnea va dejando de funcionar adecuadamente. En esta se afecta una capita posterior que tenemos en la córnea que se llama endotelio, que es una de las capas más importantes de la córnea para mantener la transparencia. Entonces, se llega a afectar y empiezan a perder su función, empieza la córnea a hincharse, a captar como más agua del medio en el que están y se empieza a hinchar y a formar ámpulas y bueno, pues nos da el mismo cuadro. Hay baja de visión, hay dolor y van formando cicatrices. Entonces, pues bueno, en esta enfermedad no hay ahora sí que ningún otro tratamiento más que hacer un trasplante. Ahora, de los trasplantes de córnea hay varios tipos. Anteriormente solamente se hacía con más frecuencia el trasplante de espesor total de la córnea o queratoplastía penetrante, en el cual, bueno, aquí vemos en el diagrama, aquí vemos a la córnea. Y bueno, aquí los que les mencionaba, tenemos 5 capas, que es epitelio, membrana de Bowman, estroma, Descemet y endotelio. Entonces, pues lo que antes se hacía más comúnmente es hacer un recambio total de la córnea y pues bueno, los pasos como tal de la cirugía, bueno, aquí lo podemos ver, se hace una trepanación o un corte de la córnea, obteniendo nada más, digamos, quitando solamente la parte más opaca. Después se coloca la córnea sana y posteriormente pues ponemos las suturas. Entonces, bueno, queda de esta manera y pues aquí podemos ver el resultado, ¿no? Ese es de cómo se ve un paciente trasplantado. Todas estas rayitas negras, pues bueno, es las suturas. Más o menos se colocan de 16 a 20 suturas. Y así es como se hace el trasplante de córnea, pues digamos, de manera más común. Actualmente, bueno, ya tenemos otros tipos de trasplante que de acuerdo a la patología, pues es, o la enfermedad, es el trasplante que se va a realizar. Entonces, el trasplante lamelar anterior profundo, esto, pues, digamos, abarcamos solamente la parte anterior de la córnea que viene desde el epitelio hasta una membranita que tenemos aquí que se llama membrana de Descemet. Entonces, abarcamos como más o menos los 3/4 de la córnea, por decir algo. ¿Vale? Entonces, quitamos solamente esa parte y dejamos solamente la parte posterior, que es membrana de Descemet y endotelio. ¿Por qué hacemos esto? Esto es también con la finalidad de mantener estructuralmente a la córnea como más fuerte. Al hacer un trasplante de espesor total, la córnea, como había mencionado, no tiene vasculatura, entonces su cicatrización es muy lenta y digamos que nunca cicatriza así al 100%, o sea, nunca pega así de como una córnea que nunca ha sido tocada, o sea, sí tiene, digamos, cierta debilidad. Si un paciente con trasplante de córnea penetrante llega a tener un golpe de manera directa, se puede llegar a abrir la herida. En el mejor de los casos, pues bueno, es suturar solamente la córnea, pero en el peor de los casos, y que muchas veces sucede cuando llegan a tener un golpe fuerte en el ojo, pues al abrirse la córnea, pues se llega a vaciar pues total o parte del contenido del globo ocular y esto pues obviamente merma en la visión, inclusive
en la integridad del ojo. Entonces, con la finalidad de no pues tener esa fragilidad, en algunos casos o en algunas enfermedades, como en el queratocono, hacemos este tipo de trasplantes, que es el trasplante lamelar anterior profundo, donde principalmente pues la parte afectada es la parte anterior. El endotelio en un paciente con queratocono no está afectado, está completamente normal, salvo que sean casos ya muy severos en el cual ya hubo fracturas o ya hubo cicatrices en estos pacientes ya con queratoconos muy avanzados, pues bueno, a veces sí ya es preferible mejor hacer un trasplante penetrante. Pero cuando no es el caso, bueno, se puede intentar hacer estas técnicas lamelares y pues bueno, aparte de que nos da una estructura más fuerte, pues también nos reduce la cantidad de rechazos que pueda haber. La mayor parte de los rechazos de la córnea cuando se llegan a dar es por esta capa que les menciono, que es el endotelio, y por ahí empieza a inflamarse la córnea y empieza a haber problemas de rechazo. Entonces, al mantener esta capa íntegra, pues nos ayuda significativamente a disminuir el rechazo. O sea, puede haber rechazo a lo mejor de las otras capas, por ejemplo, del estromo del epitelio, pero que definitivamente es mucho más sencillo tratar. Entonces, en lo posible, pues bueno, y depende obviamente del caso, pues se hacen este tipo de trasplantes. Entonces, aquí en esta imagen vemos un poquito más claramente cómo es el trasplante. Entonces, cortamos, digamos, la parte anterior y dejamos esta capita que es el endotelio para colocar la nueva capa. Aquí en esta imagen, pues les estoy poniendo de manera, pues así que rápida, cómo es la técnica. Básicamente, pues se inyecta aire y se van separando las capas de la córnea. Y una vez que ya se tiene separada, pues bueno, se corta con una tijera. Cuando separamos bien, pues queda esta capita que es el endotelio, que se ve totalmente transparente. Y bueno, después colocamos el injerto. Aquí, bueno, se ve un poquito opaco o inflamado, pero bueno, es normal al principio que se ve así. Ya una vez que está bien integrado, generalmente en un lapso de horas o algunos días, pues bueno, ya se obtiene la transparencia. Hay otros tipos de trasplante que ahora, en vez de que sean anteriores, son posteriores. Entonces, son los trasplantes lamelar posterior DISEC o DIMEC. Estos sí se diferencian principalmente. El DISEC se obtiene por medio de un aparato que se llama microqueratomo. Entonces, nos ayuda a hacer como la separación de las capas. Entonces, obtenemos la capita posterior, que sería esta. En el DISEC, como entra una maquinita, obtenemos parte del estroma, que vendría siendo esta parte, la membrana de Descemer y endotelio. Y en el DIMEC, pues es más que nada técnicas pues más manuales, en el cual pues podemos obtener más fácilmente la membrana de Descemer y de endotelio, o sea, las últimas dos capitas. Entonces, este tipo de trasplantes se hacen en enfermedades que están afectando la parte posterior de la córnea, como sería la queratopatía bulosa y la distrofia endotelial de Fuchs, que había mencionado anteriormente, siempre y cuando estén en etapas tempranas, porque ya cuando hay una cicatrización o ya hay un avance importante de la enfermedad, pues ahí ya lo mejor es hacer un trasplante penetrante. Entonces, hay pues muchos pacientes que ya llegan en etapas avanzadas, entonces hacer esto ya no es de manera viable, por eso también es importante pues siempre hacer una revisión de nuestros ojos de manera al menos anual para pues siempre checar que esté todo bien. Como a veces buenos mexicanos, pues siempre nos esperamos hasta el último, hasta que ya nos duele algo. Entonces, bueno, siempre por
por salud, así como lo hacemos con el dentista, con el ginecólogo, con todo lo que se debe de hacer. Bueno, los ojos también es parte importante. Muchas veces también, pues a veces se deja de lado porque como no hay ninguna molestia, pues a veces no se dan cuenta de que tengan alguna enfermedad hasta que ya está avanzado. Entonces, pues bueno, aquí nada más les pongo unas imágenes de la diferencia entre una y otra. Básicamente una es con un equipo, con una cuchilla que hace un corte, y el otro son técnicas más manuales, y bueno, también el espesor del injerto. Y aquí, pues bueno, vemos una imagen en general de cómo se ve un paciente trasplantado con endotelio. Si vemos aquí, esta ruedita que se va dibujando acá, pues es el injerto. Esta es una burbuja de aire. Esto es porque es un paciente que se operó hace 24 horas. Se pone una burbujita de aire para que esa capa se pegue. Como pueden ver, aquí no lleva suturas. Por eso tenemos que poner esa burbuja de aire para que se pegue el injerto. ¿Sale? Y la recuperación realmente es rápida. No es una técnica fácil de hacer. Si tiene pues un grado de dificultad, diría yo que es el más complejo, pero cuando se puede realizar en ciertos pacientes, que bueno, obviamente este tipo de trasplante tiene sus indicaciones, pues tiene buenos resultados. Ahora, ya propiamente, pues ya adentrándonos en cuanto a, bueno, aquí vimos ya las indicaciones de algunos padecimientos para hacer un trasplante. Ahora, ¿cuáles serían las contraindicaciones? Una contraindicación para hacer un trasplante es que no haya percepción de luz. Esto quiere decir que no hay visión, que haya una ceguera total. Una vez que el ojo perdió la visión, no es posible hacer un trasplante porque, como se los mencioné desde un principio, si algo de nuestra vía de visión está mal, pues no va a funcionar bien. En este caso, si no hay percepción de luz porque el nervio óptico se dañó, porque la retina se dañó completamente, se desprendió, etcétera, pues realmente no tiene caso hacer un trasplante, porque únicamente pues vamos a tener una córnea muy bonita, muy transparente, pero no nos va a servir de nada. Entonces, eso por una parte. Las contraindicaciones relativas, estas pues son relativas porque tienen mal pronóstico. No es que no se deban de hacer, pero pues pueden llevar a un mal resultado, un resultado poco satisfactorio. Entonces, ¿cuáles son? Cuando el ojo tiene alteraciones en la proyección de luz. ¿Esto qué es? Pues bueno, que ahí a lo mejor duda en que si el paciente ve o no ve, o ve poquito, o ve nada más de un lado. Entonces, esto nos lleva a pensar a nosotros como cirujanos de córnea que puede haber pues un daño a lo mejor importante en estructuras más posteriores, como sería la retina o el nervio óptico. Entonces, si ya tenemos ahí la duda o se hacen pruebas y se ve que no percibe bien la luz, lo mejor sería no realizarlo. Cuando hay un daño retiniano, ya sea que tenga alguna cicatriz en la zona de mayor visión o de visión fina, que es la mácula, si hay alguna cicatriz, pues es avisarle al paciente de que pues el hecho de trasplantarlo, si ya tiene este daño previo, pues solamente lo que haríamos sería a lo mejor como aclarar un poco la imagen, pero no mejoraría su visión, ni siquiera con el uso de lentes. Entonces, pues sí hay que poner en contexto al paciente. Hay veces que cuando son ojos únicos, pues a veces el paciente decide aceptar el riesgo, aunque sea ver poquito con la periferia, a no ver absolutamente nada. Pero bueno, eso sí es platicarlo con nuestro paciente. Cuando hay un glaucoma descontrolado, definitivamente no sería la mejor idea operar, porque necesitamos que nuestra córnea, al ser trasplantada, pues el ojo esté en las mejores condiciones, que no haya inflamación, que no haya presión alta en el ojo, que esté bien lubricado, o sea, que tenga todas las condiciones adecuadas
para que esa córnea se pueda adaptar. De lo contrario, pues vamos a empezar con una serie de eventos desafortunados. Y bueno, como ya había mencionado, si hay un daño severo nervio óptico, pues no es buena idea. Yo realmente sí descartaría a esos pacientes. Y bueno, cuando hay un ojo seco severo por alguna enfermedad autoinmune, llámese artritis, lupus, síndrome de Sjögren, inclusive síndrome de Steven-Johnson, en casos muy avanzados, muy descontrolados, realmente no son buenos candidatos, porque si un ojo no está, como les dije, en las mejores condiciones, pues inclusive podemos empeorar las condiciones del paciente. Entonces, aunque se dicen contraindicaciones relativas, la verdad es que no son pues buena idea operarse si tiene el paciente alguna condición de estas. Y bueno, además de que si hay alguna afección sistémica como cardiopatías, diabetes muy descontroladas, o sea, la diabetes no es que sea un criterio de exclusión, simplemente si hay pues un problema muy avanzado de diabetes que no tiene un buen control, que la retina ya tiene también daño por la diabetes, pues tampoco es un buen paciente. Primero habría que controlar toda su condición sistémica y valorar la función de su ojito para ver si realmente podría ser trasplantado, ¿no? Entonces, hay que valorar al paciente integralmente, o sea, no solamente a nivel local, a nivel del ojo, sino también que no tenga alguna contraindicación, porque la mayoría de estas cirugías se realizan bajo anestesia general, dado que es un procedimiento que que es más controlado bajo anestesia general. Se puede hacer también con anestesia local, pero bueno, a veces no todos los pacientes pues están con la tranquilidad para estar sin moverse. Entonces, lo que yo les menciono y en lo particular yo hago sí es operarlos bajo anestesia general, tanto para que el paciente pues ahora sí que esté tranquilo, ni se entere, y el cirujano esté tranquilo. Entonces, pues de esa manera se puede llevar de manera más eficiente una cirugía. Para algunos pacientes que no son candidatos a un trasplante de córnea y que tienen una afección importante, una opción sería una queratoprótesis, que es pues más o menos como una córnea, digamos, como artificial, por decirlo así. Algunas queratoprótesis sí llevan una córnea adentro, pero digamos que va como encapsulada. Entonces, este tipo de procedimientos pues sí son más agresivos, son para pacientes que definitivamente no se puede hacer un trasplante y que en muchas de las ocasiones pues son ojos únicos. Entonces su única oportunidad es hacer esto, una queratoprótesis. ¿Qué más? Pues bueno, hasta aquí no sé si haya alguna pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Sí, claro que sí tenemos algunas preguntas, doctora, que nos han estado realizando los asistentes al webinar y si me permite, comenzamos con algunas de ellas. Muy bien, doctora. Nos pregunta a Carlos. Doctora, ¿una persona que perdió la vista por consecuencia de la diabetes puede recuperar la vista con un trasplante de córneas o el daño es irreversible? No, si el problema es por diabetes, que era justo lo que mencionaba, el problema como tal no es la córnea, el problema en sí es la retina. Entonces ahí lo que hay que tratar es la retina. Si ya perdió la visión definitivamente, o sea que ya no percibe luz, es un ojo sin función. Entonces ahí sí ya no hay manera de recuperarla, ni siquiera con un trasplante de córnea. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Nos pregunta Lilia, ¿el arco senil cómo afecta la vista, doctora? Pues el arco senil en sí no afecta la vista porque es una cuestión periférica y pues es, digamos, hasta cierta parte normal después de cierta edad.
llega a aparecer esto, es por depósito de lípidos. Alrededor de nuestra córnea tenemos unas venitas, entonces se va depositando pues como grasita, pero realmente no afecta para nada la visión. A veces es más cuestión estética, pero no afecta en nada. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. José nos pregunta, doctora, ¿la radiación ultravioleta por exposición solar es capaz de lastimar la córnea? Sí, sobre todo a lo mejor cuando es ocupacional, por ejemplo, los que se dedican a esto de impermeabilizar, o sea, que llevan una radiación importante, o sea, sí, sobre todo hay quemaduras y afecta también a la retina. Entonces, cuando hay una exposición así, bueno, sí provoca alguna quemadura, empiezan con ardor, con dolor, hay una erosión de la córnea. Entonces, bueno, ahí sí requiere de un tratamiento desinflamatorio y lubricante, sobre todo, checar la retina, que no haya también inflamación. Pero es muy importante, pues bueno, siempre personas que se dedican a esto, que están expuestos a radiación ultravioleta, pues sí tener siempre la protección con lentes solares o en algunos casos lentes especiales. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Existe algún límite de edad para poder ser donador de córneas? ¿Y qué sucede cuando una persona adulta tiene muerte cerebral, pero es una persona con diabetes mellitus? ¿Pueden ser utilizadas sus córneas? Normalmente sí, bueno, la edad que más o menos pues se maneja de un donador puede ser desde más o menos los 5 años, inclusive la literatura refiere que desde los 2 años de edad hasta los 80. Pero bueno, siempre y cuando el tejido cumpla con ciertos criterios de bioseguridad, o sea, que no haya riesgo de transmisión de enfermedades como infecciosas, algún cáncer activo, o algún problema a nivel local en el ojo. Pero bueno, una vez si digamos como donador cumple con todos los criterios, se pueden tomar las córneas. En cuanto a la diabetes, pues generalmente si no es un criterio de exclusión, aquí realmente el criterio de exclusión es cuando se toman las córneas, se mandan a estudiar, y si vemos que la córnea no está en condiciones porque las células están pues dañadas, entonces bueno, ahí digamos como se descarta, ¿no? Pero no porque tenga diabetes es de que ya no se pueda tomar como donador. Perfecto. Doctora, también nos pregunta Susana, ¿cómo se nutre la córnea si no tiene vasculatura? ¿Qué cuidados debe de tener un paciente después de un trasplante? Ok. La córnea se nutre por el oxígeno exterior, por las lágrimas y por el humor acuoso, que es un líquido que tenemos adentro del ojo que constantemente estamos produciendo, y por los vasos que se llaman perilímbicos, que están alrededor de la córnea, no propiamente en la córnea, sino alrededor, y eso nos proporciona los nutrientes necesarios. Entonces, cuando alguien utiliza lentes de contacto y no se los quita, pues está sufriendo de una falta de oxigenación súper importante. Por eso les menciono que es importantísimo quitarlos, tener todas las medidas de higiene para mantener nuestra salud visual. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. ¿Qué cuidados debe de tener un paciente posterior a la cirugía de trasplante? Pues los cuidados son, pues básicamente no hacer esfuerzos físicos fuertes, es preferiblemente durante un periodo de 6 meses, al menos, dependiendo también la evolución del paciente. Cumplir con sus citas médicas, que al principio son pues muy, muy seguido. Generalmente cada mes hay que estar en visitas. Utilizar los medicamentos, que generalmente los medicamentos que utilizamos son a nivel ocular nada más, que comprenden lubricantes, desinflamatorios y antibióticos normalmente. Ya depende del caso, se agregarán algunos otros. En algunos pacientes sí es necesario tomar medicamentos inmunosupresores, pero son casos especiales y generalmente es por cierto tiempo. Ahora, también es importante, pues, al principio, sobre todo, no exponerse también como a mucha gente para evitar
pues riesgos de infecciones o que vayan a tener algún golpe, por lo que les mencionaba, sobre todo al principio, que la córnea está muy, muy lábil. Sí es importante pues tener mucho más cuidados, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, doctora, por aquí tengo un comentario que creo que le va a gustar. Se llama Fátima, la persona que nos está escribiendo. Dice, doctora Valencia, muchas felicitaciones por esta excelente ponencia. Agradezco infinitamente por ser tan profesional. Usted operó a mi hermano Fernando en el 2013 de trasplante de córnea y a pesar de ser un niño con síndrome de Down, siempre lo atendió con calidad y calidez. Él se encuentra en excelente estado de salud gracias a sus recomendaciones y cuidados tanto de usted como de mi madre. Mil gracias. Otra vez por darle la oportunidad de devolver la vista a un niño que tenía muchas desventajas en su momento. Un abrazo, Dios la bendiga siempre. Muchas gracias, Fátima, y me da gusto saber eso, que está bien. Muy bien, doctora. Por aquí nos está preguntando también María, doctora, ¿las suturas se deshacen solas? No, es un material que no se absorbe precisamente para dar fuerza al tejido cuando se coloca. Entonces, las suturas se van retirando generalmente después de los 6 meses o antes si es que se rompen o se ve alguna alteración pues, al momento de la cirugía o posterior a ella. Entonces, normalmente después de los 6 meses las vamos quitando y pues bueno, esto se va haciendo, digamos, de manera guiada mediante un topógrafo para ir como moldeando la córnea, para ir reduciendo astigmatismo, que es generalmente lo que más se produce después de un trasplante, como todo es un proceso manual, pues en algunas partes la córnea queda más apretada que otra, entonces hay que ir quitando los puntos según como vayamos viendo donde quede más apretado o si está muy flojo de un lado, pues también. Entonces es como para ir dando forma para que se vaya adaptando mejor. Pero bueno, sí es un proceso largo, sobre todo en las queratoplastías penetrantes, que como les digo es el proceso que aún pues se sigue haciendo con más frecuencia, entonces sí nos lleva pues alrededor de un año, año y medio el retiro de las suturas, a veces pues más. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ismael nos pregunta, excelente charla, ¿aquí en León o en el estado se cuenta con algún banco de córneas? Bueno, en el estado no, en México sí hay, bueno, en el estado de México, en Toluca está hay un banco, en la Ciudad de México también, propiamente que es del IMSS, hay uno en Aguascalientes y me parece que uno en Yucatán, pero propiamente en el estado aún no contamos con ello. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, también nos están preguntando, Félix, ¿el ojo seco secundario a cirugía de cataratas bilateral es una limitante para el trasplante de córneas? Pues solamente si es un ojo seco muy severo, pues sí, pero generalmente cuando es posterior a una cirugía lo que hay que hacer es dar como un tratamiento pues intensivo para lograr equilibrar la lágrima. Probablemente haya también algún problema neurogénico, es decir, algún problema en los nervios que pudieran ocasionar esto. Porque cuando hay alguna cirugía, por ejemplo, de catarata o la cirugía láser, bueno, es muy común que haya ojo seco, pero generalmente después las terminaciones nerviosas se llegan a restablecer. Generalmente entre 6 meses a un año, a veces un poquito más, pero no genera un ojo seco tan severo. Entonces, ahí habría que ver si no tiene algún problema, por ejemplo, de diabetes o algún problema de parálisis, algo que esté ocasionando algún otro problema, ese ojo seco. Muy bien, doctora. Esta pregunta yo creo que es muy interesante, doctora, sobre todo por la temporada que estamos atravesando. Nos pregunta María, con este caluroso clima, ¿es necesario proteger los ojos y cómo? Pues sí, o sea, sobre todo también los que ya, bueno, todos los que estamos en ciudad realmente tenemos problemas de ojo seco. Es mucho es ocupacional, o sea, desde estar
pues yo creo que todo el mundo utilizamos una computadora y por muchas horas, o sea, el trabajo que se desempeñe, pero pues bueno, el hecho de estar pues si no es una computadora, es una tablet, es el teléfono, entonces pues ya todos tenemos un ojo seco porque no parpadeamos adecuadamente. Entonces, aún con el calor, pues se deseca más la lágrima y aparte de que estamos, pues, o tratamos de estar frente al ventilador o el aire acondicionado para mitigar el calor, entonces, pues todavía eso nos afecta más. Entonces, pues lo importante sería utilizar gotas lubricantes, hay muchísimas en el mercado, o sea, lágrimas artificiales, al menos 2 o 3 veces al día colocarlas, también estar hidratándonos, tomar agua. Y bueno, si estamos en exteriores, pues usar lentes solares con protección ultravioleta, eso sí es muy importante para protección en general de nuestros ojos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Luis nos pregunta, bueno, tengo miopía y astigmatismo muy elevado. Hace 2 años me hicieron un examen para cirugía LASIK. No fui candidato por la córnea delgada. En mi caso, ¿sería candidato a algún trasplante de córnea? No. El trasplante, pues bueno, tiene sus indicaciones muy, muy precisas. O sea, si hay una córnea delgada, pero que no hay una deformación como tal, entonces hay otras opciones, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, desde lentes de contacto, o bien, pues se pueden implantar lentes intraoculares, pero bueno, eso ya sería un caso muy particular. El trasplante básicamente son para padecimientos muy específicos. Cuando hay una córnea delgada y que está deformada y que está aumentando la graduación progresivamente, pues bueno, ahí estamos hablando de un queratocono. Pero si solamente el problema es que hay una córnea delgada, pero lo demás está normal, pues más bien ahí habrá que valorar la posibilidad de algún lente intraocular, si quisiera una opción Perfecto, quirúrgica. doctora. Doctora, pues muchísimas gracias. El tiempo vuela y esta hora prácticamente que estuvimos con usted aprendimos bastante sobre lo que son los trasplantes de córnea. ¿Algo más, doctora, que quisiera complementar ya para podernos despedir? Sí, voy a poner un poquito otra vez la Claro que sí. presentación, ya es una cosa rapidísima. Bueno, nada más para recordar que este 6 de junio pues fue el Día Mundial de los Pacientes Transplantados y bueno, pues es una invitación para que todos en su momento seamos donador de órganos y tejidos. Recordar que sin donación no hay trasplante, es un acto de altruismo y el mayor, yo creo que acto de amor de un humano a otro que no se conocen. En algunos casos, bueno, por ejemplo, los relacionados vivos, como en riñón, que se pueden donar entre familiares, pues bueno, ahí es, pues bueno, todavía como un acto de amor. Pero cuando no nos conocemos y decidimos donar nuestros órganos, pues bueno, es una parte, pues yo creo que muy bonita y muy importante. Si es de nuestro corazón y de nuestro deseo donar órganos y tejidos para dar oportunidad de vida o calidad de vida a otra persona. Y como lo habíamos dicho, es como un legado que tenemos y es dar, pues es como permanecer vivos en otra persona. Y por mi parte, pues sería todo. Doctora, pues muchísimas gracias, doctora. No me queda más que agradecerle su tiempo y sobre todo pues esta valiosa presentación que nos hizo el día de hoy. A nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento pues por el tema tan interesante que el día de hoy platicamos y sobre todo concientizando de la importancia del trasplante no solamente de riñón, sino de córneas para que otras personas tengan la oportunidad de ver la luz y de tener una mejor calidad de vida, doctora. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todo el público que se conectó hoy. Espero hayamos cumplido sus expectativas y pues bueno, no me queda más que
Dar las Claro que sí, gracias. doctora. De hecho, tiene muchas felicitaciones aquí en el chat y pues bueno, posteriormente se las hacemos llegar. Y pues bueno, también quiero agradecerles Muy a bien. todos ustedes por acompañarnos como cada 8 días a esta serie de salud y felicidad. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 74 de la serie, donde podrán encontrar así como otros temas de interés relacionados y que hemos dado a lo largo de estos webinars. Y bueno, la próxima semana vamos a cambiar un poquito la dinámica de nuestro webinar. Vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, pero justamente de algo muy novedoso: la inteligencia artificial al servicio de la salud. Y pues para ello justamente vamos a tener la presencia de Marcelo Torres Llamas, quien ya con anterioridad nos ha acompañado, un excelente ponente, y justamente nos va a hablar de esta importancia que ha revolucionado la medicina y sobre todo cómo se utiliza actualmente la inteligencia artificial al beneficio de todos nosotros. Nos vemos la próxima semana. Doctora, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.